Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Dime si es su alegría que llena Andalucía de magia soberana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Dime si son sus coplas que como el viento sopla, frescura en la mañana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Hay que cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón con toda tu gana. Ese es el secreto de la sevillana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Serán sus melodías que como sinfonía el alma te desgrana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Que en noche de desvelo, como un trozo de cielo, entran por tu ventana. ¿Cuál es el secreto de la sevillana? Hay que cantarla poniendo el corazón, bailar hasta que pierda la razón con toda tu gana. Ese es el secreto de la sevillana. Pero qué buen comienzo musical, señoras y señores, con esta versión de estos jóvenes de Somos del Sur. Y claro que sí, Somos del Sur, una excelente propuesta de este grupo musical de nuestra madre patria, El Secreto de las Sevillanas. Realmente un tema para arrancar bien arriba esta jornada de este sábado 18 de enero del 2025. Señoras y señores, amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras más, la página de web de la emisora, la plataforma y nuestra multiplataforma digital a través de Mive Producciones. Luego de nuestro querido Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, junto a Carlos Alio, a Ximena y a todo su equipo, damos la continuidad de la programación de esta casa, esta radio del pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Bueno, estamos hoy, gracias a Dios, equipo completo, equipo completo como siempre, ahora sí, más que nunca equipo completo. Puesta en el aire, en estudios centrales de Radio del Pueblo, allí está Sebastián. Hola Sebas, muy buen día, buen sábado, bienvenido al programa y gracias como siempre por hacernos el aguante. Gracias, querido amigo. Bueno, la tenemos también a Belén Dipsa en lo que dice producción del programa y en redes sociales. Nuevamente ya está con nosotros Mónica Cervantes y la producción ejecutiva del programa. Moni, bienvenida al programa nuevamente, Mónica Cervantes. Así que Mini Dipsa también ya está nuevamente aquí en el programa, en la producción y la que maneja el soporte técnico, ese ida y vuelta entre nuestros estudios de radio y televisión de Mive Producciones y, bueno, quien les habla en la dirección y conducción de un servidor a todos ustedes, Oscar Di Profio Bernardes. Jornada calurosa en Buenos Aires, ya vamos a estar con los datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero hace calor, hay que tomar mucha agua, hay que hidratarse, sin lugar a dudas. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, Santoral. Hoy el Santoral conmemora a Santa Margarita de Hungría. Les cuento que fue una religiosa dominicana, a quien Pío XII llamó mediadora de la tranquilidad y la paz, fundada
basadas en la justicia y la de Cristo, no solo para su patria, sino también para todo el mundo. Pero a sus hermanas, con su ascetismo, sus obras de misericordia, su búsqueda de la paz y su humilde servicio. El nombre Margarita es de origen griego y significa perla. Mira vos. Así que bueno, para todas las margaritas, para todas las margas, un saludo, un cariño enorme desde aquí del Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo. Bueno, hoy es el Día Internacional, el Día del Winnie Pooh. Es así, el muñequito, el osito, claro. Hoy es el día del Winnie the Pooh, el Winnie Pooh, este famoso personaje de la literatura infantil, el oso, ese de color amarillo y la camiseta roja que ama comer miel y vive en una casa dentro de un árbol, y por el aniversario del nacimiento de su creador, Alan Alexander Mine, se inspiró en los juguetes de su hijo Christopher Robin para crear a Winnie Pooh y sus amigos. El color amarillo y la camiseta roja. Bueno, tienen los colores de España. Ahí estamos, amarillo y rojo, colores españoles. ¿Será de la selección? Bueno, van a saber. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy, señoras y señores? No me apuren, me están apurando acá. Bueno, les voy a contar qué tenemos. Contenido del día, Ernesto Arriaga. Todo el tránsito, el transporte argentino con Ernesto Arriaga nos va a dar un pantallazo de cómo viene todo este tema de este fin de semana y algunas otras novedades, y los Arriaga Tips, como decimos nosotros. Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español, lo tenemos en Mallorca, Tony Cabot, nos va a dar un pantallazo. Bueno, quiero hablar un poquito también porque me interesa saber cómo está el tema de lo que pasó en la Supercopa. También hablaremos de la Liga Española, claro que sí, y el gran Carlitos Alcaraz, que no lo vamos a dejar de lado. Claro que sí, seguimos todo con Carlitos Alcaraz, como así Alcaraz nos sigue la cuenta nuestra, también del Sol de Nuestra España. Bueno, Belén Dipsa, con todas las noticias sobre la realeza española, como siempre, ya se está preparando porque hay mucha información. Mili Dipsa con todos los eventos y espectáculos, que hay muchas novedades, a pesar que estamos en mes de receso, en el mes de enero, pero hay algunas novedades también para tenerlo en cuenta. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, con toda la información. También vamos a estar hablando un poquito de algunas novedades. Bueno, en instantes nada más, porque ya acá la producción me está dando el ok, Belén Dipsa ya me está dando el ok, Mili también. Vamos a tener el espacio del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a estar en comunicación con Pablo Villarroel, que ya me están diciendo que ya está en línea. Pablo Villarroel, a cargo de prensa y comunicación del Centro Asturiano de Buenos Aires, con quien vamos a estar dialogando en instantes sobre lo que es esta temporada de pileta. Colonia de vacaciones, domingo familiar, funciones de Candlelight en la sala Alejandro Casola, en la calle Solís, así que muchas novedades. Bueno, en la segunda hora del programa, en el espacio de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, vamos a estar charlando con nuestra querida profesora Liliana Montiel, directora del coro de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de nuestra Argentina. Vamos a hablar sobre el tema del coro virtual a nivel federal. Vamos a conocer un poquito de actividades también de las casas del Centro Castilla y León de Mar del Plata, del Centro Salamanca, del Centro Región Leonesa, algunas actividades deportivas que son más que interesantes. También nos prometió que va a estar en el programa María Silvana Reynoso, que ella preside la Asociación del Centro Partido de Carballiño de Buenos Aires, porque, señoras y señores, para mañana se viene la gran fiesta de Blanco o Negro, al cual están todos invitados desde ya, les voy aclarando, pero presten atención porque vale la pena ir mañana a Vicente López, al Centro Carballiño, a la fiesta de Blanco o Negro, y después ya en febrero viene la fiesta de Carnaval, todavía falta, con todos los colores que van a realizar en la institución. Bueno, mi querida y estimada Mili Dipsa, buen día, buen sábado, bienvenida al programa, y a vos sí te digo buen comienzo de año, porque antes no nos vimos acá en lo que es en el medio del programa de radio. Mili, buen día, buen sábado y buen comienzo de año. ¿Cómo va, muchacha? Muy bien, acá andamos. Muy buen sábado para todos. Sí, feliz año. Yo hoy primer sábado que estoy acá presente del mes de enero, así que bueno, no estábamos de vacaciones. Muchos preguntaban, ¿estaban de vacaciones? No, estábamos ahí con otros temitas. Así que, pero bueno, ya todo solucionado por suerte. Así que muy buen comienzo de año. Espero que hayan empezado más que bien este 2025, que además 2025... estamos celebrando los 30 años del Sol de Nuestra España. Sí, señoras y señores, 30 años del Sol de Nuestra España.
Así que de a poquito les vamos a ir contando algunas novedades. Enero todavía vamos a estar onda light, como quien dice, muy tranquilos. Ya vamos a empezar de a poco a contarles, porque obviamente queremos festejar con ustedes. Así que qué mejor forma de festejar estos 30 años de El Sol de Nuestra España al aire, de forma ininterrumpida, que con ustedes a través del aire de Radio del Pueblo AM830. Como siempre, los invitamos a que se sumen de 11 a 13 horas en vivo. Pueden escucharnos a través de la aplicación Radio del Pueblo AM830, de la página web www.radiodelpueblo.com.ar, y si no, a través del aire. Sabemos que muchos a través del aire, desde la radio que tienen en casa, mientras hacen los quehaceres de la casa. La clásica espica, autónoma, que vaya a saber la Noblex. Sí, bueno, sí, o una radio ahí que tengan a mano, la verdad que sí. O desde el auto, muchos nos escuchan desde el auto, así que somos compañía de muchos de ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Radio del Pueblo AM830 y a través de la multiplataforma digital. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa, las secciones, las entrevistas a través del canal de YouTube. ¿Cómo nos buscan? Muy simple, El Sol de Nuestra España. Ponen en YouTube El Sol de Nuestra España, les va a salir ahí el botoncito de suscribirse, se suscriben, que es gratuito, y ya son parte de la familia digital. Recuerden que ahí, vuelvo a repetir, pueden disfrutar de los programas, entrevistas, secciones que ya fueron parte los sábados anteriores. Y atención, porque se vienen otras sorpresas también por ahí, por el canal de YouTube. Así que a estar atentos, a estar atentas, porque el canal de YouTube sigue creciendo cada día más y es gracias a ustedes. Y también a través de lo que son las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, también nos encuentran como El Sol de Nuestra España, ahí nos siguen y nos pueden acompañar también, donde les compartimos un poco más de lo social, cuando vamos a algún evento. Ahora estamos preparando, atención, el próximo calendario de eventos. Sabemos que enero todavía no hay mucho movimiento en las instituciones, no hay, pero bueno, de a poquito van a ir apareciendo, así que ya les vamos a ir contando también por ahí, por el Instagram, Twitter y Facebook de El Sol de Nuestra España. Y para cerrar, la central de oyentes. Aquellos que quieran estar en contacto durante el programa y en la semana también, lo pueden hacer a través del 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, y ahí podemos estar en contacto por WhatsApp, llamada de texto, llamada común y corriente, ahí estamos para atender. Perfecto, gracias Mili. 11 de la mañana, 15 minutos, 30 segundos la hora en la Argentina. En España, 15:15 exactamente. Tenemos 4 horas más. Datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, actualizados, datos de las 11 de la mañana. La temperatura actual en la ciudad autónoma es de 28 grados 2 décimas y en ascenso. La térmica es de 29 grados 6, humedad de 62%, la presión 1012 decimal 1 hectopascales, viento del este, lluvia como peste, a 16 kilómetros en la hora. El cielo está parcialmente nublado y la visibilidad es normal de 10 kilómetros. Hoy, reitero, una jornada realmente calurosa aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Muy bien, ahora sí, en 30 segundos, separador mediante, ya llegan los amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos que venimos. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y este es el momento que viene de la mano del Centro Asturiano de Buenos Aires, que preside Pilar Simón. Le mandamos un beso enorme a Pilar, que sé que está escuchando el programa. Juan Manuel Posada, vicepresidente primero, toda la comisión directiva de la institución que comparten con nosotros esta propuesta comunicacional aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Pero bueno, a propósito del asturiano, saben ustedes que, bueno, este mes de enero, en la que es la sala Alejandro Casona, de la sede social, ahí en la calle Solís al 400, está llevando adelante propuestas artísticas muy importantes, como por ejemplo, disfrutar en este mes de enero nuevamente de lo que es el Candlelight, una excelente propuesta, como por ejemplo, el próximo 24 de enero a la hora 19,
tributo a los Beatles. Una excelente propuesta. 24 a la hora 19, tributo a los Beatles. Posteriormente, ese mismo día, el 24, pero a las 21:30, ¿qué les puedo contar? Queen versus ABBA. Talentosísimo Queen, talentosísimos ABBA, realmente 24 a las 21:30, también en este mes de enero, lo que tiene que ver el 25 a las 19, tributo a Taylor Swift. Recuerden, día 25 a las 19, el tributo a Taylor Swift. Como así también el 25 a las 21:30, el éxito, hits latinos. Una excelente propuesta. Luego, el 26 a las 18, Requiem de Mozart y más. Reitero, el 26 a la hora 18, Requiem de Mozart y más. Y para cerrar esta propuesta de Candlelight en la sala Alejandro Casona, también el 26, pero a las 20:30 horas, Anillos y Dragones. Así que una excelente propuesta de Candlelight en lo que tiene que ver la parte artística del Alejandro Casona, que ya se van preparando para lo que resta este 2025 que estamos comenzando, ya en febrero, cuando comiencen con todo lo que tienen ya en agenda de trabajo, que va a ser más que interesante, que lo estaremos comentando aquí en tiempo y forma en nuestro programa. Pero bueno, amigos, estamos en pleno verano 2025, hace calor, qué días pesados realmente, realmente días pesadísimos, y está para darse, y yo diría, está para darse un chapuzón. No interesa si hace frío, si no no hay mucho sol, si llueve, no llueve, no interesa. El tema es disfrutarlo en familia, realmente. Y claro, para charlar un poquito de este tema, lo tenemos en línea a quien lleva adelante lo que es prensa y comunicación del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Pablo Villarroel. Pablo, muy buen día, buen sábado. Oscar te saluda. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Oscar, buenos días a vos y buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar charlando otra vez contigo. Bueno, el gusto es nuestro realmente. Bueno, Pablo, yo estaba dando un adelanto, obviamente, no, dije simplemente, estamos en verano 2025 y es para disfrutarlo y en familia y con amigos y con los socios, con la colectividad española, con la comunidad. Contanos de este natatorio que tiene el Centro Asturiano, que tiene 2 piletas de natación espectaculares con el solarium. Contame un poco de todo eso, de las actividades acuáticas, de pileta libre. Contale un poquito a la audiencia del Sol de nuestra España, por favor. Bueno, ¿qué te puedo contar? Primero que estamos muy contentos en el centro porque este año reinauguramos las piscinas que teníamos luego de un gran esfuerzo que veníamos ya haciendo constantemente para poder tener las piletas que hoy tenemos. Sí. La verdad que hubo una remodelación total. Para quienes conocen la pileta, si van hoy no la reconocerían porque realmente se han cambiado todos los pisos, que antes muchas veces con el calor quemaba un poco, pero ahora es súper fresca. Sí. La verdad que tiene una sala de spa donde podés, ahí tenés unos chorros que te tiran y te hacen masajes. Sí. En la pileta. La verdad que una gran obra, y aparte una obra muy inclusiva porque también es una piscina que tiene el acceso para las sillas de ruedas. Como ustedes saben, en nuestra institución Sí. Tenemos muchos deportistas de tenis adaptado. Sí. Y bueno, para que ellos también puedan disfrutar la pileta, se ha hecho una pileta donde, ya te digo, tiene la rampa para que ellos también puedan disfrutar de lo que tiene que ver con la natación. Claro que sí, claro que sí. Bueno, la vez pasada charlándolo este tema con Pilar Simón, también con Juan Manuel Posada, inclusive con algunos de los integrantes de la comisión directiva, me decían el trabajo que llevaba todo esto, ¿no es cierto?, para poderlo plasmar en lo que es este verano 2025, que sin lugar a dudas es muy interesante. Yo estaba viendo las redes sociales, magnífico lo que yo vi en redes sociales, y es una invitación para los que son de la colectividad española, de los asturianos, no asturianos, para la comunidad, para poder asociarse a la institución y disfrutar de todos los beneficios que tienen allí en el campo Covadonga, en Vicente López. Pero este lugar que tú me estás comentando, Pablo, bueno, disfrutar del sol, del agua, de esos momentos únicos para estar en familia y con amigos, realmente tienen opciones distintas, ¿no? Lo que es temporada, mensual, quincenal. Contanos un poquito, por favor, Pablo. Sí, por supuesto que los socios tienen la posibilidad de sacar el carnet de temporada, que obviamente va a tener muchos valores
más económicos que sacar el mensual, el quincenal o el diario, ¿no? Sí, sí. Si haces como el prorrateo, por así decirlo. Pero bueno, más allá de eso, los socios pueden invitar a sus amigos, a su familia. Obviamente van a tener que pagar el abono diario de pileta, pero lo importante es eso, que Claro. por más que una persona no sea socia, puede ir acompañando a un socio pagando una módica suma para disfrutar y conocer estas 2 piletas increíbles que tenemos ahora. Excelente, excelente. Y Pablo, contanos un poquito lo que es la colonia de verano, que he visto a los chicos, a los pequeños entre los 3 y los 12 años, cómo disfrutan todo esto. Contanos un poco, Pablo, por favor. Bueno, ese es el servicio que, al igual que, claro, las escuelas están cerradas durante el verano, muchas veces los padres que salen a trabajar o quieren que mismo los chicos se diviertan, Sí. una buena opción es la colonia de vacaciones, una Sí, colonia donde a los chicos desde muy pequeños y hasta los 13 años se les enseña a nadar, tienen actividades recreativas, actividades de distintas en la pileta. La otra vez estuvieron jugando también con inflables. Hay muchas propuestas para que los chicos pasen un verano increíble y que se alejen un poquito de las pantallas, ¿no? También que Claro. eso... Tenés razón, sabés que tenés razón, porque si no los chicos están metidos lo que tú me comentas, en las pantallas de la tele, de la computadora, y un ambiente sano, un ambiente familiar como es el del asturiano, realmente que tiene las puertas abiertas es para que los chicos también lo disfruten. Por lo que estoy viendo, tienen natación, pileta exclusiva, recreación y talleres y distintos tipos de actividades deportivas. ¿Es así, no, Pablo? Exactamente. Así que bueno, excelente la propuesta. Tengo para hacerte otra pregunta, Pablo. Contame algo del domingo familiar, lo que tiene que ver con los domingos familiares, también que ahora se viene todo el día, pero para una jornada que creo que es el próximo fin de semana, ¿puede ser? Exacta, es el último domingo de cada mes. Bien. Cada último domingo de cada mes celebramos lo que es el domingo familiar, que es una invitación a las familias a que vengan a compartir un rico almuerzo, a pasar el día, a tomar el sol, a usar la pileta, Sí, sí. y con la diferencia que ese domingo, el último domingo de mes, los socios pueden invitar a amigos gratis al centro para que pasen el día con ellos. Eso creo que es una invitación, una propuesta para que justamente no sea caro en el verano si uno tiene una familia grande, bueno, aprovechar estas oportunidades para no tener que pagar grandes precios en otros lugares. Pero claro, excelente. Así que, y recuerden amigos, que si quieren asociarse al Centro Asturiano de Buenos Aires, las puertas están abiertas. Tanto allí en Vicente López, en el Campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081, como así también en la sede social de la calle Solís, al 400. Así que se pueden asociar y disfrutar de todos los beneficios que el asturiano tienen para todos ustedes. Le vamos a recordar, Pablo, también en los medios de contacto del asturiano, del Centro Asturiano, para que lo tengan en cuenta. Si llaman a la sede social de la calle Solís, de lunes a viernes, para consultas y reservas, lunes a viernes, de 10 a 18, a este teléfono 4381-0654, reitero 4381-0654. Si lo hacen por un mail, asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. Hay otro mail que es informativos @centroasturianobcas.org.ar, reitero, informativos @centroasturianobcas.org.ar, y un teléfono WhatsApp, celular de fácil numeración, que siempre está habilitado, 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Fácil realmente el número para memorizar y que se sumen, ¿no es cierto?, a lo que es la familia del Centro Asturiano. Bueno, Pablo, me parece que la propuesta está hecha, simplemente queda que los amigos que se acercan y aquellos que están disfrutando continúen, en este caso, compartiendo las propuestas que tiene el asturiano allí en el Campo Covadonga. Es así, ¿eh? Excelente. Muchas gracias, Oscar. No, gracias a vos, Pablo, por estar con nosotros hoy en el programa. Te mando un gran abrazo, que tengas un buen comienzo de año para vos y los tuyos también. Y bueno, amigos,
con Pablo Villarroel, que está a cargo de prensa y comunicación del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a cerrar la charla con Pablo con una versión muy particular, Pablo, que es Nando Agüeros, un gran cantautor, Nando Agüeros, pero con invitados, con invitados como por ejemplo, uno si tiene que nombrarlo, Víctor Manuel, Sergio Agüeros, el hermano de Nando, Marisa Valle, Almudena López, Diana Navarro, bueno, una propuesta muy importante con un coro juvenil también, en música disfrutamos a este título, Viento del Norte, con toda una orquesta detrás, y disfrutamos este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires con Nando Agüeros. Abrazo grande, Pablo, nos estamos viendo, Un abrazo, hasta luego. Chau, gracias, chau. Gracias. Vamos con la música entonces, ahora sí. Esto es El Sol de Nuestra España. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país. En momento del deporte español con nuestro embajador del deporte español. Nos vamos a Mallorca. Allí está Tony Cabot. Hola, Tony. Buen día en la Argentina. Buenas tardes para ti en España. ¿Cómo vamos? Muy buenos días, Óscar. Un saludo grande para ti y toda la gente que escucha El Sol de Nuestra España en este sábado, tercer sábado de enero, ¿no? Sí, señor. Te digo, Óscar, que ayer fue mi santo, San Antonio. Exacto. Que sé que te gusta esto de los santos, Sí, ¿sabes? señor, exactamente. Bueno, enhorabuena. Espero que te hayan hecho una comidita rica, algo interesante en el día de ayer, ¿no? Supongo, digo. Es que aquí, Óscar, y mucha de la gente que nos escucha lo sabrá, por lo menos en Mallorca y las familias tradicionales, en los santos se celebran, te diría que más que los cumpleaños. O sea, mi abuela me llamaba todos los días de mi vida para decirme, hoy es San Geranio, hoy es San Matías, llama a alguien que se llame Matías, hoy es San Juan. Y bueno, y el día de San Antonio, en Mallorca concretamente, que hay muchos Antonios, muchos Tonis, sí, es un día muy particular, con mucho folclore, con muchas historias, con muchas fiestas. Y bueno, y ayer fue el día de San Antonio y te lo digo para felicitar a cualquier oyente que nos esté escuchando que se llame Antonio y sepa un poquito que la importancia que tiene los santos y los patrones aquí en Mallorca y en España. Claro que sí, es cierto, totalmente de acuerdo, querido Tony. Así que bueno, lo importante es haberlo disfrutado en el día de ayer realmente. Bueno, Tony, contanos un poquito porque si tenemos que hablar de la Supercopa, lo de Arabia, contanos un poquito, un pantallazo de cómo se llevó adelante y qué es lo que pasó también, como para destacarlo, ¿no es cierto? Sí, bueno, así un poco por encima, básicamente era una final a 4 con el Barça eliminando en las semifinales al Athletic Club de Bilbao, con el Mallorca perdiendo contra el Real Madrid y bueno, y el Barça y el Madrid jugando la final de la Supercopa, donde el Barcelona conquistó su 15ª Supercopa de España. Sí. Es el equipo más laureado de la competición, con 2 galardones más que el Real Madrid. Uh-huh. Y
y al que goleó por segunda vez esta temporada, 2-5, remontando el Barça un tanto tempranero de Kylian Mbappé, sí, y con un doblete de Rafinha, el capitán del Barça, en una final que dejó mucho, Óscar, ha dejado mucha miga y mucha tela para cortar en España, porque ha metido y ha sumido al Madrid en una crisis casi institucional. Ya sabemos lo que supone un superclásico, un claro, Boca River, un Barça Madrid, sí, y bueno, ya ha dejado al Madrid tocado por la forma en la que se perdió. Se empieza a señalar a Ancelotti, se empieza a señalar al proyecto de Florentino Pérez, y se señala a muchos jugadores concretos del Real Madrid, porque es un equipo plagado de estrellas, plagado de millones, y donde no supo marcar un partido contra un Barça, como digo aquí siempre en el programa, en el Sol de Nuestra España, sí, no supo manejar el partido para ganar a unos chicos de 18 años, de 20 años, como son los jugadores del Fútbol Club Barcelona, un equipo formado en casa, un equipo de la Masía, que es las inferiores del Fútbol Club Barcelona. sí, sí. Y bueno, el Barça llegó, Óscar, que ya lo hablamos aquí también, en plena crisis a Arabia, porque parecía que Laporta, el presidente del Fútbol Club Barcelona, no podía inscribir a algunos jugadores del Barça por temas burocráticos. Y bueno, volvió con la victoria, con la gloria y con todos los aires optimistas y positivos, porque como se dice aquí en España siempre, el Barça y el Madrid son vasos comunicantes. Cuando uno sube, el otro baja. Exacto. Cuando el Barça está bien, el Madrid está mal. Y seguramente es como en Argentina, con las grandes rivalidades. Pero bueno, como digo, Óscar, Arabia y esta final de la Supercopa dejó a un Barça pletórico, ganando con suficiencia y con un fútbol hermoso, con jugadores de la casa, Sí. contra un Madrid que, bueno, ha dejado ver sus falencias, sus limitaciones y sus fracturas, sobre todo en el proyecto deportivo que estaba armando Florentino Pérez, y que parece que por ahora este año no está dando el resultado que se esperaba. Claro, y esperemos que ante semejante derrota del Barça frente al Madrid, Tony, no comience a trastabillar lo que es el cuerpo técnico del Real Madrid, ¿no? Para señalarlo esto también, ¿no? Es que esto, Óscar, mira, Ancelotti, que lo ha ganado todo con el Real Madrid, ha ganado, creo que son 3 o 4 Champions, ha manejado un vestuario en llamas, Sí. ha conectado con Florentino Pérez, pero la realidad, y a mí no digo que esté de acuerdo o no, pero es que el Real Madrid es el club más grande del mundo por la exigencia que se le tiene a los técnicos y a los jugadores. Es decir, Ancelotti viene de ganar el año pasado 5 títulos, entre ellos la Liga y la Champions, y este año, al primer partido que pierde grande contra el Barça, bueno, había perdido contra el Liverpool, había perdido en el Bernabéu contra el Barcelona, Sí. pero ya se le empieza a criticar de forma bestial, y se empieza a pedir ya la cabeza de Carlo Ancelotti. Obviamente hay miradas desde todos los sectores, pero es verdad que Ancelotti empieza a estar en el punto de mira en la Casa Blanca, Óscar. Claro, sí, perfecto, realmente, y es entendible la situación que se está viviendo en este club. Bueno, hablemos un poco de la liga, de esta liga que comenzó en el día de ayer, con la fecha número 20, arrancó con el Espanyol Valladolid, y que hoy también arrancó temprano, a las 10 de la mañana de Argentina, el Girona Sevilla, obviamente, ya lo hemos destacado, pero en un ratito hay otros partidos también, el Leganés frente al Atlético de Madrid y otros equipos que quiero que nos comentes un poquito, a ver, en este pantallazo de que este fin de semana de la fecha número 20 de la Liga Española, Tony. Bueno, es importante hablar del Atlético de Madrid, Óscar, que el Cholo Simeone está ahora mismo en la mirada de todos los hinchas atléticos, porque aparte de cumplir 14 años con el Atleti, ha ganado 14 partidos seguidos, Sí. está líder en la tabla con 44 puntos, 1 por encima del Real Madrid, Sí. y 6 por encima del Fútbol Club Barcelona, Sí. que va a visitar en un ratito a las 12:15 horarios argentino, se va a ir al sur de Madrid, a Leganés, Sí. en un partido a priori complicado, pero bueno, que el Atlético de Madrid está líder, está sólido. Simeone ha dicho en las últimas horas, a raíz de un penalti que no señalado en el partido de Copa del Rey, ayer se jugó jornada de Copa, el Real Madrid le ganó al Celta, el Barça le ganó al Betis, Sí. bueno, hubo partidos interesantes de los que hablaremos la semana que viene, sobre todo de este cruce de octavos de final,
pero salió Simeone hoy a decir que el Real Madrid llevaba 100 años recibiendo favoritismos arbitrales y bueno, se ha generado aquí, ya te puedes imaginar, Óscar, una locura total con Simeone, que encima va líder, que se le está esperando en algunos sectores de la prensa madrileña y que además ha dicho estas palabras, este comunicado, que no ha sentado bien en el lado merengue, en el lado blanco de la ciudad de Madrid. Pero bueno, insisto, el Atlético de Madrid va a visitar el campo del Leganés, el Alavés también va a visitar al Betis en un partido muy bonito también en el que el equipo de Pellegrini va a recibir a un Alavés con necesidades, pero que el Betis, si gana, se metería en puestos cercanos a la UEFA Europa League. Y luego el domingo también, por señalar, el Real Madrid, que recibirá Las Palmas en un partido que, insisto, el público del Bernabéu está ahora mismo casi como un juicio popular. El otro día contra el Celta, por ejemplo, después del partido contra el Barça, el Bernabéu dictó sentencia y silbó a Ancelotti, silbó a Tchouaméni y silbó a algunos de los jugadores que sentía que no estaban dando el callo en esta temporada con el Real Madrid. Así que partidos y días importantes en la Casa Blanca. Por primera vez en muchos años, Florentino Pérez es señalado y es mirado con lupa y veremos mañana a las 12:15 horario argentino en este Real Madrid-Las Palmas qué sucede en este Santiago Bernabéu, que está esperando a ver la mejoría del equipo. Y luego hay otros partidos, Óscar, muy bonitos también. Para mí el Osasuna Rayo Vallecano, el Osasuna que eliminó anteayer al Athletic Club de Bilbao en Copa del Rey, y está haciendo una gran temporada el Osasuna, y luego el Villarreal Mallorca del lunes a las 5 de la tarde, horario argentino, para cerrar la jornada, Óscar. Perfecto, Tony. Completísimo, como siempre, en esta fecha, la número 20 de la Liga Española. ¿Qué pasa con Carlitos Alcaraz? Porque comenzó rompiéndola, sin lugar a dudas, ¿eh? Sí, Alcaraz, bueno, repite octavos de final en Australia. Se dejó un set ante el portugués Borges, pero regaló momentos muy bonitos de tenis. Como dijo él mismo, que se sintió muy bien y muy cómodo en la pista. Se enfrentará este domingo, o sea, mañana, al británico Draper. Y bueno, como digo, hizo lo que tenía que hacer, ganar sin complicaciones ante su rival, pero además ofreció un extra de espectáculo al alcance, te diría que de muy pocos, Óscar. Partido tremendo, con puntos muy bonitos que cualquiera que lo mire verá en los highlights de este partido, y a pesar de que se dejó un set por el camino, derrotó con destellos de calidad a Nuno Borges en 4 sets para alcanzar por segunda vez los octavos de final de este Open de Australia. Así que Carlos Alcaraz nos sigue dando alegría, nos sigue dando esperanzas, y bueno, es el tercero del mundo y el primero de España, y como dijo el otro día Carlos Alcaraz, mi gran ilusión es darle alegrías a los españoles, echaba de menos volver a la pista, es un placer jugar aquí, y bueno, quiero volver y quiero ganar. Así que declaraciones contundentes de Carlos Alcaraz. Quiere ganar, quiere volver a la gloria y quiere volver al número 1 del mundo del ATP, el jugador de Murcia, el orgullo de todo tenista español. Así que vamos a seguir su carrera aquí en este programa, en el Sol de Nuestra España, Óscar. Perfecto, excelente. Bueno, Tony, te voy liberando para este fin de semana, para este sábado, y si te parece, nos reencontramos el sábado que viene aquí nuevamente en el programa. ¿Te parece bien? Perfecto, Óscar. Un abrazo para todos y la seguimos la semana que viene. Pero con todo gusto, buen fin de semana y abrazo grande. Quedamos en privada, no me corte. Dice Tony Cabot, nuestro embajador del deporte español aquí en el Sol de Nuestra España. Hacemos una pequeña pausa y en instantes estamos con ustedes. Gracias. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583.
Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño, una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Y en 11:44 minutos la hora en la Argentina, flash de último momento. Ernesto Arriaga con Tránsito de Transporte Argentino. Ernesto, buen día. ¿Qué pasó en la autopista Panamericana? Kilómetro 46, mano hacia el norte, mano a Zárate. Un auto que quiso pasar otro por la derecha, que no se pasa por la derecha, Exacto. Volcó en carril 1 y está ocupando uno de los dos carriles mano al norte. Mucha gente está yendo para Zárate, Brasil, Entre Ríos, Corrientes, Paraguay, que después toman los dos puentes Zárate. Y la ruta 9 que va a Rosario y Córdoba, sí. Kilómetro 46, a la altura de Escobar, por favor, un solo carril, transitar con precaución. Ya hay un operativo de Gendarmería Nacional. Por favor, a la ruta 2, tranquilidad porque hay mucho tránsito sin demoras. Perfecto. Estimado Diprofio. Perfecto, Arriaga. En segunda hora confirmamos y ampliamos todas las informaciones. Abrazo grande, hasta luego. Hasta luego, equipo. Hasta luego. Muy bien, Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Rapidito vamos con las cotizaciones que se han registrado en el día de ayer, viernes. El dólar oficial ayer para la compra en alza, 1.012 pesos con 67 centavos. Para la venta, 1.069 pesos con 94. El dólar blue ayer sin cambios, 1.215 pesos para la compra, 1.235 pesos para la venta. Dólar MEP sin cambios ayer cerró en 1.165 pesos con 84 centavos. El dólar turista también ayer en alza, 1.382 pesos con 55 centavos. Hablemos del euro. El oficial ayer sin cambios cerró para la compra 1.048 pesos con 6 centavos. Para la venta 1.117 pesos con 32 centavos. Por último, el euro blue ayer en alza para la compra 1.251 pesos con 21 centavos y para la venta 1.271 pesos con 80 centavos. Muy bien, y recuerden que se pueden poner en contacto con nosotros a través de la central de oyentes 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100. También a través de la multiplataforma digital del programa. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España en YouTube. Recuerden que se pueden suscribir gratuitamente y volver a escuchar de los programas, las entrevistas y secciones que son parte de Sábado tras Sábado. Así que los esperamos también por ahí, toda la familia digital, que sabemos que hay mucha, que nos escucha también después del programa. Así que les mandamos un beso enorme. Muchísimas gracias por estar. Así que recuerden, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Bien, en instantes llegará también el tiempo del top 3 de la realeza con María Belén Dipsa, con las informaciones de último momento de sus majestades los reyes de España. Pero ahora hablemos, Mili, antes de ir a la música, de una propuesta muy especial, porque el Benidorm 2025, lo que es el anticipo del Eurovisión 2025. ¿Qué es lo que pasa, Mili? Bueno, sí, ustedes saben que acá les vamos contando un poco acerca de este Benidorm Fest 2025, que justamente, como acá decía Oscar Diprofio Bernardes,
es la previa a Eurovisión, es donde sale el ganador, digamos, el representante o representante de España, ¿sí? Que va a ir a participar a Eurovisión 2025. Y en esta oportunidad dijimos, ¿por qué no les vamos mostrando algunos candidatos que obviamente que están empezando a sonar, ¿eh? Después más adelante en eventos les voy a comentar? Por eso hoy elegimos este tema de Teresa se llama, ella se llama realmente Inés Ramos de Teresa, es una artista madrileña, nacida en 1996, tiene nada más que 28 años. Bien, joven. Así que, pero trajo una propuesta para presentar que, miren, la verdad es que está sonando fuerte, ¿sí? Está sonando fuerte, la verdad, no era muy conocida, porque la verdad que en lo que son las redes sociales, vieron que a veces no, porque tiene muchos seguidores, no era muy conocida, y de a poco se está empezando a dar a conocer con este tema, que bueno, ahora lo vamos a disfrutar, ¿eh? Así es, exactamente. La música tiene que ver con el alma y con el cuerpo de todo, así que lo disfrutamos. La pena es el título de Teresa, lo que es el anticipo del venidor 2025, anticipándonos al Eurovisión de este año. Vamos con la música de Teresa. Con el Gucci en la cintura y la mano en la cadera, presumiendo de hechuras. Yo pasaba por tu vera, preguntaste por mi nombre, me mirabas las historias, diste la vuelta a mi vida como vueltas da una noria. Me quisiste y no pensaba que fueras a abandonarme, hubiera sido tu esclava con tal de poder mirarte. El hombre todo lo destruye, pero siempre deja huella. Es la pena que se queda, yo que me quedo con ella. Si tuviera que casarme, yo lo haría con la pena, que siempre duerme a mi lado y es la más fiel compañera. Ella se viste de negro como un hombre del altar, pero de ella no me escondo cuando tengo que llorar. Ay, María Macarena, no encuentro mejor marido. Ay, que la pena. He buscado por las redes a un hombre que me comprenda, o que no sea un cobarde, o que al menos no me mienta, que beba de mis deseos, se lo tome con paciencia y que no termine antes de lo que dicta la ciencia. Pero no existe ese hombre, ni en real ni en Instagram. Pero ya no me hace falta la pena, me voy a tirar. Si tuviera que casarme, yo lo haría con la pena, que siempre duerme a mi lado y es la más fiel compañera. Pero de ella no me escondo cuando tengo que llorar. No encuentro mejor marido. Y que la pena. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, amigos, amigas. Ahora sí, seguimos en el sol de nuestra España. Y bueno, qué mejor que un momento real este sábado tan especial, claro que sí. Así que bueno, vamos a empezar, nos ponemos la corona, nos vestimos de gala y vamos caminando por la alfombra roja, porque llega María Belén Dipsa con la realeza española. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Muy bien, bueno, dije un sábado especial porque hay muchas noticias. Hay muchas noticias de la realeza, así que estén preparados con el mate, el café, el té, agua también, hay que hidratarse, sí, en este verano caluroso. Así que bueno, vamos a empezar con las noticias del top 3 de la realeza y también tenemos bonus tracks. Ah, bueno, vieron, yo les dije, es sábado especial, así que prepárense. Tenemos primer plato, postre, todo, entrada. Sí. Así que menú completo. Menú completo, así es. Así que empezamos ahora mismo con el top número 3 y vamos a hablar de la despedida de los reyes de España a la princesa Leonor en su viaje de formación, que es desde Cádiz hacia América,
junto a otros 75 guardia marina de la Armada Española, ¿sí? Claro. Están en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano, donde recorrerán 8 países. ¿Se acuerdan? Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos, ¿eh? Y desde acá estamos haciendo el aguante a ver si llegan a Argentina. No creo, así Pero que no se cree. ya fue Sí, ahí descartado ya el tema. Así que fue una emotiva despedida. Los Reyes estaban muy emocionados también porque no la van a volver hasta casi mitad de año. Así que a la prensa la reina Leticia le dijo, son muchos meses sin verla. Ahí también hay madres, más madres, porque estaba muy emocionada la reina Leticia. Y también el rey Felipe VI dijo, ha sido muy emotivo lógicamente. Sí, claro. ¿Qué pasó? Porque ellos se los veían muy emocionados, en especial a la reina Leticia, y hay un tema de protocolo que saltó en todos lados, lo destacaron, pero tenemos dos partes. Sí. ¿No? Por protocolo, los reyes no pueden llorar frente al público. ¿En serio? Sí. No me digas, me dejaste helada. No sabía. No pueden llorar, así que algunos decían, está bien, es lógico, obviamente son padres. Eso te iba a decir, son reyes, pero son padres. Son los padres, humanos, o sea, son los padres totalmente. de la princesa Leonor, obviamente. Después estaban los otros usuarios también en las redes sociales que han dicho, bueno, no es que se van a una situación mayor, no pueden porque importa, pero son 6 meses. Son 6 meses, de 5 o 6 meses que tiene la princesa Leonor ahí arriba del buque escuela, así que bueno. Esas normas que son de antes, ¿no? Que la verdad es que ya... Actualmente están cambiando algunas cositas, de a poco se va viendo, pero bueno. Obviamente la princesa Leonor va a volver a España antes y el regreso será de Nueva York a España en avión, mientras que obviamente sus compañeros van a seguir en el buque escuela, pero ella va a continuar su formación después en la fragata de la Armada. Claro, porque hace ahí el cambio. Es un programa especial. Claro, como siempre decimos, es un programa especial diseñado por Felipe VI para la princesa Leonor, con las materias justas y necesarias. Claro. No es que va a ser igual al resto, por eso mismo tampoco cobra un sueldo ella. Claro, no cobran sueldo y además es la futura heredera del trono. Sí. Porque mucha gente decía, no, que se va de vacaciones, que esto, que no. O sea, es la futura heredera, tiene que prepararse justamente con lo que corresponde. Por eso mismo ahora está con los conocimientos en materia de navegación, astronomía, meteorología y otras disciplinas náuticas. Otro video que se hizo viral porque distintas partes se hicieron virales, es cuando la reina Leticia también le dice a Felipe VI, ¿dónde está mi chica? ¿Dónde está mi chica? Decía la reina Leticia, y después el rey le responde en el mismo sitio que antes, mientras estaba saludando con el saludo militar. Claro, por eso mismo muchos dicen, che, qué forma que le contestó el rey Felipe VI, estaba saludando, haciendo el saludo. Obviamente estaba muy conmocionada la reina Leticia, no es, obviamente. Es lógico. Es lógico. Así que, y ella también, siempre decimos, habla con la moda la reina, ¿no? Sí. Y llevaba también una diadema de la infanta Sofía, de la hermana menor de la princesa Leonor, que como siempre decimos, la reina Leticia habla con la moda. En esta ocasión también, muchos decían, es para tener a las dos presentes de alguna forma. Claro. No estaba la infanta Sofía. No, porque está en Gales. Está en Gales. Está estudiando. Claro. Así que bueno. Detrás también del buque lo escoltaron diversas embarcaciones que despedían también obviamente a todos los guardia marina, y también el saludo, el último fue el saludo con las gorras y sonaba el salve marinera. Mira vos. Bueno, qué lindo. Así que después algunos oyentes me han preguntado, acá tengo el mapa del crucero de instrucción, lo tengo aquí. Obviamente, Argentina no va a bajar la princesa Leonor porque no tiene la visita oficial. Claro. O sea, puede llegar a pasar algo, pero para que baje es muy difícil. Por aquí estaría en el mes de marzo, recién en marzo, ¿sí? Bueno, damos vuelta y ya estamos en Montevideo tienen las fechas estipuladas del 5 al 9 de marzo. Mira. Montevideo, que queda acá al lado de Argentina, Uruguay. Así que bueno, en Brasil va a estar en febrero. Ahí justo en los meses de carnavales, del 14 al 19 de febrero. Aparte después le tengo un bonus track, si llegamos. Pero bueno, así que bueno, es un tema, ¿no? Porque hubo diversas opiniones, obviamente, por el tema de la realeza, pero en esta ocasión, bueno, es esta despedida que se la dio. despedida, y bueno, y acá volvemos a repetir, en Argentina por ahora no. Ahora ya es más, ya estamos fuera de la lista, ¿no? Estamos fuera de la lista, sí. El rey Felipe VI había venido acá a Argentina cuando fue de su instrucción, pero bueno, en esta ocasión no
No. La princesa Leonor no viene a la Argentina. Que bueno, aparezca algo en el medio. No sabemos, bueno, nos vamos a enterar. Así que bueno, Mili Dipsa, ¿qué le parece si pasamos al top número 2? Sí, cómo no. Porque tengo muchísima información, vamos a tratar de hablar de la reina también Leticia, porque esta semana estuvo en 2 actividades. Por un lado, presidió con la Fundación Microfinanzas de un banco muy importante en el mundo sobre semillas para un futuro sostenible y estuvo en contacto con los emprendedores de América Latina. Ah, mira. Así que son trabajadores del cacao, donde hay pequeñas y medianas empresas donde crean empleo y también ayuda a que las personas vulnerables tengan su ingreso. Mirá, así que es bastante... No conocía de las pequeñas empresas que hay del cacao, también en toda América Latina. Sí. Es un tema muy importante. Hubo un coloquio del cacao, seguramente. Habrán probado chocolate. Te iba a decir, habrán comido chocolate. Y también, ¿cómo no nos llamaron? Y también, por otro lado, la reina Leticia estuvo entregando los premios Deutsch Mujer en su edición número 19. Uno de los premios fue al profesor Harry Cosmarasami, bastante largo el nombre, por su destacada contribución para prevenir las pérdidas gestacionales y reducir la mortalidad materna durante el parto. La verdad que es bastante amplio el proyecto, yo lo estuve ahí viendo, estuve leyendo también. Están haciendo un tratamiento también y estudiando más que nada también en el continente africano, porque él contó que cuando fue con un compañero de la facultad y veía estos casos, quedó tan impactado, entonces tomó ahí el caso de estudio. Entonces están reduciendo también el 60%. El 60%, es muchísimo. Bueno, bien. En los temas gestacionales, así que... Bien. Y qué bueno que den relevancia justamente, a este tema de lo que es la salud, vendría a ser, ¿no? También, y lo que son los emprendimientos también, como lo del cacao. Está muy bueno que apoyen ese tipo de proyectos y también de acá de América Latina. De América Latina, sí, por supuesto. Así que Mili Dipsa, del top número 2 vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos a recordarles que se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube. Buscan en YouTube El Sol de Nuestra España y ahí pueden escuchar los programas completos, las entrevistas y las secciones. Así es. Ahora sí, vamos con el top número 1 y vamos a hablar de la semana del rey Felipe VI, porque estuvo entre audiencias militares, pero también presidió la clausura de la conferencia de embajadores y embajadoras de España, en el que junto estuvo a más de 130 embajadores. Estuvieron ahí analizando los desafíos y las oportunidades en lo que es todo el panorama geopolítico internacional, como las relaciones transatlánticas. También estuvo hablando de América Latina, el rey Felipe VI, y el Caribe, obviamente, estuvimos presentes ahí. Estuvo hablando también de las relaciones de hermandad histórica que tienen entre estos pueblos, las huellas indelebles también, pero también en una promesa constante y atractiva del futuro, dijo. Así que las relaciones bilaterales ahí con América Latina. Y también habló de recobrar la voz Iberoamérica. La voz Iberoamérica. Sí, donde va a poner empeño, dijo. Así que vamos a tener en cuenta esto que la verdad obviamente son las relaciones diplomáticas. Y luego la semana estuvo en otras grandes actividades con temas de fondos internacionales y también visitó a una empresa que es Industria Aeroespacial Española. Sí. Estuve recorriendo también las instalaciones, las salas de prueba de laboratorio y los robots aeroespaciales. Uy, lo que habrá sido eso. Uy, increíble. Totalmente. Pero bueno, eso también, qué interesante, porque mira, yo no sabía que tenían ahí lo de aeroespacial también. Sí. Es una empresa que tiene alta tecnología también. Y hay que apostar a todo eso. Y sí, estuve viendo ahí, se sacó foto con un robot de aeroespacial. Ah, ¿también? Sí. Mirá vos. Bueno, sí, porque ahora se sacan, está fabuloso lo que hacen, Se sacan fotos con todo, lo que van, selfie de acá, selfie de allá. Está muy bueno que le den este feedback también a la gente a través de las redes sociales, porque es un acercamiento, es un acercamiento, así que nosotros también desde acá hacemos lo que es la realeza y sabemos que por las redes lo escuchan, todo, a la gente le gusta, le gusta este acercamiento, bien. Así que les tengo 2 pequeños bonus track, Por un lado, la semana que viene los Reyes de España van a visitar Fitur, que es un encuentro global para los profesionales del turismo y la feria líder en mercado receptivo y emisores de Iberoamérica, pero esta edición va a ser, el país invitado, ¿saben quién va a ser? Brasil. Así que seguramente van a estar con plumas y brillos. Uy, sí, seguramente, ya van a estar preparando todo ahí. Hay mucha colectividad española en Brasil. En Brasil, sí, también. Así que bueno, van a estar por ahí por Fitur. Y después les tengo un pequeño bonus track, también de la reina Sofía, que es muy solicitada por los oyentes, la verdad que sí. Porque va a ser galardonada con la máxima condecoración de la corona. Felipe VI le va a entregar a su madre el insigne Orden del Toisón de Oro por su dedicación y entrega a España y a la corona. Se concede desde 1420. Miren qué fecha, fue creada por Felipe III de Borgoña y es el carnero dorado que hace referencia al vellocino de oro de la leyenda de Jasón.
Es así, todo ese título. No tiene un título. Así que se otorgaron 1.200 collares, pero solo 4 mujeres lo recibieron. ¿Solo 4? Solo 4 mujeres lo recibieron: Beatriz de Holanda, Margarita de Dinamarca, Isabel II y la princesa Leonor. Mira. Así que esta ocasión lo va a recibir la reina Sofía. Sí. Lo publicaron en el Boletín Oficial del Estado de España hace unos días, pero la concesión fue formalizada el 29 de octubre por la Jefatura del Estado de España. Así que mirá, aprobadísimo. Vamos a ver cuando va la reina Sofía. Obviamente es un tema de collares. Cuando vi la cantidad de solamente 4 mujeres, bueno, ahora van a ser 5. 5, pero claro. Bastante. Ahora, es como le dijimos, está cambiando un poco el tema de la monarquía. Ya no es española. la monarquía que tenían quizás en mente de lo que era antes, ahora se está reformulando. Modernizando, obviamente. Totalmente. Para las nuevas generaciones también, porque así como están las chicas de España, también en Holanda, ¿en cuántos lugares hay que son las futuras herederas del trono? Mujeres. Sí, por supuesto. Y Por aparte les voy a decir, voy a adelantar un poquito. La semana que viene vamos a hablar algo de la relación de las casas reales de Holanda y España. La dejo picando. Pero Belén, no nos vas a dejar una semana así picando, por favor. Bueno, entonces, para la cita para el próximo sábado. Por supuesto, así que no se lo pueden perder. Así es, el próximo sábado, más realeza española con Belén Dipsa. Claro que sí. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los reoyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Nos la dejó picando, miren lo que es, nos la dejó. Bueno, ya saben, el sábado que viene están atentos al momento real del Sol de Nuestra España. Así que bueno, amigos, nos hemos pasado unos 3 minutitos de las 12 del mediodía. Así que antes de ir a la pausa, a la tanda de la emisora, les recuerdo el canal de YouTube El Sol de Nuestra España, en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, nos buscan como El Sol de Nuestra España, y la central de oyentes, 11 36 76 6100, repito, 11 36 76 6100, ahí nos pueden mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamada también, acá Belén está atendiendo también el teléfono a veces. Por supuesto. En la semana también, así que ahí estamos en contacto. Ahora sí, entonces, vamos a una tanda de la radio y seguimos con más El Sol de Nuestra España. El Sol de Nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas con las manos duras de arañar la arena, partidos en 1000 pedazos, callándole la voz del alma a los dos, asumiéndome un caso perdido. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Bien, amigos, así hemos arrancado esta segunda hora aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo M830 para todo el país y junto a nuestra cadena federal de repetidoras con la españolísima Malú. María Lucía Sánchez Benítez, conocida artísticamente como Malú, esta gran cantante y compositora española, nacida en Madrid, joven, 42 años, y un talentoso como el argentino Abel Pintos, que con esta versión de 11.000, excelente título, 11.000, la española Malú y el argentino Abel Pintos, para arrancar esta segunda hora de nuestro programa. Bueno, antes de ir con noticias, le quiero mandar un beso enorme, gran admiradora de Abel Pintos, a Marta
Barla de Capital. Marta Barla de Capital, que ayer cumplió años, así que Marta, te mandamos un beso enorme a vos, a la familia, a Gabriela, a Valeria, a Carolina, a los gemelos, a toda la familia. ¡Qué banda, qué pandilla! Así que bueno, Marta Barla de Capital, ayer cumplió años, enhorabuena, una mujer encantadora realmente, así que bueno, felicidades, espero que lo hayas pasado muy bien en compañía de los tuyos, querida Marta, un beso enorme, te queremos mucho. Así que bueno, vamos ahora con información, lectura de noticias de España y de la diáspora aquí en nuestro programa para todos ustedes. La primera información tiene que ver justamente con Puigdemont, que suspende las negociaciones con el PSOE y le exige una reunión urgente en Suiza. Esto ha confirmado en este caso en el día de ayer. Ya el presidente Puigdemont ha anunciado justamente ayer que suspende todas las negociaciones con el PSOE en cuestiones sectoriales, incluidos los presupuestos generales del Estado, y exigió a los socialistas una reunión urgente en Suiza con un mediador internacional. En otro orden de cosas también, les cuento que hoy en día el PSOE en España ganaría hoy las elecciones, pero el PP se acerca a 2,1 puntos, 2,1 en este caso, pero el PSOE seguiría ganando las elecciones generales si se celebraran ahora, en este caso, pero una diferencia muy mínima con respecto del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Otro título que queremos compartir con ustedes. Hablamos ahora de la provincia de Tucumán, porque la Oficina de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Córdoba se desplaza a Salta y Tucumán, al norte argentino, para hacer trámites de fe de vida. Ya el jefe de la Oficina de Trabajo y Seguridad Social de la localidad argentina de Córdoba se está desplazando para llevar adelante gestiones de seguridad social. Esto se va a llevar adelante a cabo los días 20 y 21 de enero, para que lo tengan en cuenta. Van a estar en Salta, también en lo que tiene que ver con el viceconsulado honorario de España en Salta, en la calle República de Israel 137, y los trámites se van a hacer los días 23 y 24 de enero. La Fundación Carolina abre su nueva convocatoria de becas que oferta 735 en todas las áreas de conocimiento. Esto va a ser para el curso académico 2025-2026. Esto tiene que ver con la 25ª edición que se lleva adelante a través de la Fundación Carolina, como parte del sistema de la cooperación española, un plan muy pero muy importante realmente para señalarlo también. Bueno, les cuento también que el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación del gobierno español, José Manuel Álvarez, aseguró que a lo largo de este año 2025 se van a consolidar la digitalización en los consulados españoles, lo que va a permitir prestar servicios de un modo mucho pero mucho más eficaz para todos los consulados españoles. Otro tema también que quiero destacar, en la delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires se inauguró en Mar del Plata la exposición Acollida y Hospitalada de No Camino de Santiago. Esto se llevó adelante en el Hotel Costa Galana, también para que lo tengan en cuenta. Ya después estaremos comentando y ampliando información al respecto. Va a estar hasta el 31 de enero esta muestra. Bueno, otro título, Junta de Extremadura que convoca a las ayudas para las comunidades y federaciones en el exterior. Esto va a ser para el ejercicio 2025. Ya está previsto, obviamente, en palabras del director general de Acción Exterior, Pablo Hurtado, dijo: Extremadura tiene una deuda innegable con sus comunidades en el exterior por la labor que desarrollan y han desarrollado a lo largo de su historia. Por último, una información que es muy importante, amigos, que tiene que ver con el turismo. Fitur 2025 se celebrará en Madrid. Atención, ¿cuándo? Del 22 al 26 de enero. México como país socio. Ya está previsto, arranca del 22 al 26 de enero, Fitur 2025 en IFEMA Madrid, y México será el país socio en esta propuesta, donde España, Europa, Madrid, economía y mucho, mucho más es lo que van a llevar adelante en esta nueva edición, la 45ª edición del Fitur 2025 en Madrid, capital de nuestra madre patria. Hemos compartido lectura de noticias aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Ahora
Ahora continuamos de esta manera. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a nuestra cadena federal de repetidoras. Y llega el momento que viene de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos a Emilce un cariño enorme, que sé que está escuchando el programa. Bueno, les cuento, estamos en pleno verano 2025, y por ese motivo también distintas instituciones, las casas de Castilla y León acá en el territorio nacional, tienen propuestas realmente más que interesantes, como por ejemplo el Centro Región Leonesa, que comparte lo que es esta temporada de verano 2025 con horarios y tarifas, con un campo recreativo muy interesante que está ubicado en la zona oeste del conurbano bonaerense, en la zona de Ituzaingó, en la calle del Carnavalito 2765, lo que es el Parque Leluar, para que se ubiquen en Ituzaingó. Está abierto como hoy, está abierto los sábados, los domingos y los feriados de 9:30 a 20 horas, y la pileta abre de 10 a 19. Una excelente propuesta de Centro Región Leonesa para que disfruten realmente los fines de semana y también obviamente los feriados. Valores de la entrada: mayores de 10 años en adelante es 6.000 pesos, mientras que los niños menores de 10 pagan 2.500, siendo para los socios la entrada gratuita. Atención con esto, entrada gratuita para los socios. La entrada a la pileta para los socios es de 5.000 y para los no socios mayores es de 6.000 pesos. Para los menores de 10 años también de 3.000. Tengan en cuenta que el Centro Región Leonesa, allí en Parque Leluar, en Ituzaingó, tiene una arboleda espectacular, un buen momento para disfrutarlo en familia, con amigos también. Además, otro tema, si no son de la colectividad española, para la comunidad, se pueden también acercarse y tienen las puertas abiertas, claro que sí, con los valores que yo les estaba comentando. Además, cuentan con parrillas, con mesas, con una cancha de fútbol 5 y un importante espacio verde, como les dije, para poder conectarse con la naturaleza. Excelente la propuesta del Centro Región Leonesa. Nos vamos a Mar del Plata. Lo tuvimos justamente el sábado pasado en el programa al presidente del Centro Castilla y León de la Ciudad Feliz, porque hoy, señoras y señores, esta noche está a partir de las 21 la gran paella turística. Una excelente propuesta allí en la calle Hipólito Yrigoyen 2067, esa bellísima casa de Castilla y León en la ciudad de Mar del Plata. Además va a haber un gran espectáculo artístico, así que aquellos que nos están escuchando por el aire de la radio o por nuestras aplicaciones en la web de la emisora o nuestra multiplataforma digital, o también aquellos que están en ruta en estos momentos por la autovía 2 viajando a Mar del Plata y lleguen en un horario previsto, hoy se pueden acercar allí a Castilla y León de Mar del Plata en Hipólito Yrigoyen 2067. Las reservas se han hecho, pero obviamente tienen la propuesta para acercarse y disfrutar de esta gran paella turística. Enhorabuena realmente. Otra de las instituciones también, casas de Castilla y León, es el Centro Salamanca de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tienen una temporada de verano espectacular allí en la zona de San Justo. Tarifas mayores, también semana 10.000 pesos, los fines también 13.000, de 4 a 12 años semana 8.000, los a fin de 10.000 y los socios del Salamanca la semana 8.000 y los a fin de 10.000 pesos. Tengan en cuenta que el Centro Salamanca está allí en el partido de San Justo, en el partido de La Matanza, la zona de San Justo, con una arboleda espectacular, con piletas, con parrillas. Bueno, pueden disfrutar de un momento muy especial a través del Centro Salamanca de Buenos Aires y su propuesta de verano 20
2025. Así que enhorabuena realmente. Bueno, tengo en línea una amiga de hace ya tantos años, yo lo he comentado en el inicio del programa, ella es talentosísima y realmente cuando uno va a un evento y un espectáculo donde ella pone su impronta, bueno, ya es asegurado el espectáculo que uno va a ver, realmente. Y justamente la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de nuestro país está convocando a un coro de voces, algo muy importante. Y para charlar de ese tema, la tengo en línea a nuestra querida amiga, la profesora Liliana Montiel. Lili, buen día, Oscar te saluda. Buen sábado, buen comienzo de año para ti también. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Oscar? Buen día, muy buen día también a tu querida audiencia y muchas gracias por esas palabras tan lindas que has dicho. No, pero Gracias. Mira, yo siempre digo, Liliana Montiel es una marca registrada y es todo bellísimo lo que ustedes hacen, realmente, y lo que tú haces con todo tu equipo de trabajo. Pero bueno, ahora estás focalizándose en un tema que es muy importante, lo hemos comentado el año pasado también, que es el coro de la Federación de Castilla y León en todo el país. Contanos un poquito, Lili, por favor. Bueno, sí, se trata de un coro federal, como bien se decía, es el coro de la Federación de Castilla y León. Sí. La idea es que de cada lugar de la República Argentina, aquellos castellanos leoneses, ya sean de entidades o castellanos leoneses, que quieran sumarse a este proyecto. El coro de la Federación de Castilla y León es un coro virtual por Zoom, por el Zoom de Federación, por supuesto, donde pueden sumar todos aquellos de distintos lugares y puntos de el país, bien, de la Argentina. Perfecto, Liliana. Federalizar las voces de los castellanos y leoneses para mantener esa identidad de las raíces, que es muy importante, sin lugar a dudas, Liliana. Eso, Oscar, es, digamos, lo fundamental de este coro. Es un coro castellano-leonés que busca mantener la identidad de sus raíces. Bien. No es otra cosa. Claro. Podemos cantar otro tipo de temas, como no. Yo decía, por ejemplo, algo argentino, porque estamos en suelo argentino, en tierra argentina. Exacto. Y me encanta la música argentina, Guastavino, Atahualpa Yupanqui, pero nuestra identidad, nuestra raíz, son aquellas canciones que cantaban nuestros abuelos. Claro que sí. Aquellas canciones que nos repitieron nuestros padres y que tenemos la obligación de transmitirlo a nuevas generaciones. Entonces, ¿qué mejor a través de un coro? Claro, exactamente. Y aparte, bueno, dada la circunstancia que, bueno, con este programa en Radio del Pueblo vamos a todo el país, obviamente, porque es federal el programa, para aquellos que están en el interior, que nos están escuchando, bueno, se les va a facilitar grabaciones de vocalizaciones, lo que tiene que ver el material informativo, charlas explicativas, es así, ¿no es cierto, Liliana? Sí. Tal cual lo dices, Oscar, es así. Tenemos una clase semanal que va a ser los días lunes, de 15:30 a 17 horas. ¿Cómo se trabaja? Porque, como dijimos, es en forma virtual. Entonces, tenemos la clase, ellos reciben todo el material a través de un grupo que se arma, van recibiendo todo lo que son los materiales primero grabados, lo que serían las letras, partituras, si hacen falta, para que saben música, porque no es necesario saber música, pero si la saben, tienen también las partituras. Perfecto. Y luego también, digamos, cuando está esto aprendido, lo enseñamos también con el piano, en la misma clase se toca el piano y ellos van repitiendo. Todo eso, ese material que ellos reciben, bueno, a partir de ahí luego el final es recibir la pista armada en piano de lo que estamos haciendo, tal cual como se va a hacer, con su introducción, con su interludio, con todos, digamos, los estribillos que corresponden y las frases que corresponden. Bien. Ahí se manda el material terminado para que ellos lo graben. Lo envían.
se va escuchando, Sí. se va puliendo, Ujú. si no está, se vuelve a mandar, Ujú. hasta que llega el producto final. Bien. Y el producto final termina siendo la unión de estas voces. Bien, perfecto, excelente. Bueno, le contamos a la audiencia que esta charla que estamos manteniendo con la profesora Liliana Montiel, aquellos que nos están escuchando, bueno, aparte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y el interior del país, donde vamos nosotros también, hay un mail donde pueden estar en contacto permanente, Liliana, siempre lo destacamos, que es federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar para informes, que también hay un teléfono, que lo tengan en cuenta los amigos que nos escuchan, los miércoles y los jueves, horario de 9 a 17 en la Secretaría de la Federación. Es así, ¿no es cierto? Tal cual, Oscar, así es. Todo pasa por federación. Bien. El que quiera participar del coro debe conectarse con federación, pedirlo a federación. Se les enviará una ficha, digamos, donde ellos también anotarán ahí lo que desean, porque está todo organizado de esa manera, ¿no? Claro. Un repertorio, luego también tendrán su registro, Sí. y tendrán también ejercicios de vocalización, Bien. de respiración, y eso también va grabado. Claro, Hay perfecto. ejercicios, además de hacerlos Sí. en la clase, Sí. ellos tienen trabajo para hacer durante la semana, Claro, con las perfecto. vocalizaciones ya grabadas. Obvio, excelente. Bueno, amigos, recuerden entonces el mail federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar y recuerden miércoles y jueves de 9 a 17, Secretaría de Federación, a este teléfono. Atención, tomen nota, 4431 4121, reitero, 4431 4121. Aquellos que nos están escuchando desde el interior de nuestro país, el prefijo 011 4431 4121, miércoles y jueves de 9 a 17. Bueno, hecha la propuesta, Liliana, simplemente queda poner la primera, ir para adelante, porque este 2025, bueno, es largo y hay que llevar adelante muchísimos trabajos, realmente. Y Oscar, también cabe destacar que este es el segundo año del coro de federación. Sí. Es un coro nuevito, es un coro muy nuevito, Ujú. pero ya tiene su segundo año de vida. O sea, vamos a transitar el periodo de su segundo año de vida. Eso es importante también. Bien, Cabe perfecto. destacarlo, ¿no? Cabe destacarlo. Perfecto, Así excelente. que bueno, los esperamos a todos, los Pero- esperamos que vengan, que no tengan ningún temor, que es por Zoom, todo lo contrario, y también que vengan sin ningún compromiso, es decir, vengan y que vean de qué se trata la clase, cómo es la clase. Bien, Lo excelente. hermoso que es, Oscar, lo hermoso que es encontrarte con gente que está en Bahía Blanca, que está en distintos lugares del país y de pronto nos juntamos, nos conocemos. Sí. Cantamos juntos. Qué bueno. Me encantó lo que dijiste, cantando juntos. Excelente. Así que, mi querida profesora Liliana Montiel, gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Te mando un beso enorme. Sabés que te aprecio Igual. muchísimo, hace muchos años que nos conocemos. Gracias por este ratito. Y bueno, simplemente nos vemos en un próximo evento de nuestra colectividad y allí nos saludaremos como siempre lo hacemos cada vez que nos encontramos. ¿Te parece? Así es. Con el cariño de siempre, Oscar, así es. Bueno, Un beso. cariño grande y un cariño muy grande, un abrazo a toda tu audiencia. Muchas gracias. La profesora Liliana Montiel con nosotros aquí en el programa, y para cerrar la charla con Liliana vamos a disfrutar de esta música genuina de León, sin lugar a dudas. Esto fue grabado en Villavieja, en la zona del Bierzo, para que se ubiquen. Denise Silva y Bea Botto, y esta J de Ancares. Escuchémoslo porque realmente vale la pena. Vamos con la música. Date la vuelta, niña, date la vuelta, que quiero ver el forro de tu saqueta. Date la vuelta. Que el agua se vaya abajo y arriba no ha de volver. Baila de nena, baila de darme gusto de bote. Baila de nena, baila de darme gusto de bote. Date la vuelta.
El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, amigos, aquí estamos en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país, junto a la cadena federal de repetidoras. La habíamos anunciado en el comienzo del programa, en la hora anterior, y dijimos, bueno, vamos a tratar de tenerla porque, claro, mañana es domingo y una muy buena propuesta. ¿Saben qué? Fiesta con blanco o negro. Ustedes me dirán, ¿cómo es eso? Fiesta con blanco o negro. Bueno, es algo importante, algo muy interesante, algo para que disfruten porque es una consigna para quien quiera. Fiesta con blanco o con negro. Pero yo le voy a preguntar a quien preside la institución, que es la Asociación Centro Partido de Carballiño en Vicente López, bellísima institución, a quien preside la institución, María Silvana Reynoso. ¿De qué se trata? Fiesta con blanco o negro. Hola Silvana, buen mediodía y buen comienzo de año, buen sábado. ¿Cómo estás? Hola Oscar, ¿cómo estás? Contentísima. Realmente venimos de un 31 un poquito complicado. Después seguimos con una fiesta el día 5, sí, que antes tuvimos el día 4, la fiesta con los Reyes Magos. Qué lindo. Qué lindo, cuánta dulzura. Realmente a veces siento como que no solo presido una institución, sí, sino que logro caricias no solo para mi alma. Yo cuando miro a la gente y queda plácidamente contenta, bien, o se siente feliz de haber participado con los Reyes Magos o con Papá Noel o algo, uno siente que está haciendo las cosas bien. Excelente. Cuando salimos a dar la vuelta el día 4 con los Reyes Magos y vamos pautando el día 5, y ya hay reyes que dicen, no, pero yo quería hacer este año, y bueno, claro, se pautó que el día 5 entonces hubiera otros Reyes Magos, y por más que había uno que completaba su cuarto ciclo de Rey Mago. Mira vos. Sí, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y como me dice, Dios me dé para que no me falte esto. Y fíjate vos que fue una creación, o sea, una cosa que pensé allá creo que por el 2018, sí, y lo hicimos disfrazados con Miguelina, Alberto y yo, sí, y salimos solitos de acá de la institución, y salimos a pasear, a dar un abrazo, decimos siempre, un abrazo con los Reyes Magos a la institución, porque damos toda una vuelta, y ver la alegría de los chicos, claro, ¿sí? Pero la de los grandes, qué lindo, esa calidez, eso, encontrarme con la gente de country acá por el Vial Costero y decir, ay, nos sacamos una foto con los Reyes Magos, este es un clásico de Carballiño, bien, clásico, claro, eso ya me marcó, pero excelente. O sea, como dicen los chicos, se picó. Claro, seguro. Y escúchame, y ahora se van a ir acercando, pero para poder luquearse, digamos, en esta fiesta con blanco o negro que va a pasar mañana en el Centro Carballiño. ¿De qué se trata, Silvana? Contanos. Exactamente. Esta fue una idea porque queríamos lograr empezar a tener colores, ¿no? Bien. Y dijimos, bueno, empezar el año con una fiesta de blanco o de negro. ¿Por qué de blanco o negro? Porque sinceramente, si decimos vístanse de blanco o negro, le estamos diciendo a la gente, vengan de esta manera. Claro. No. Esto puede ser muy abierto, pueden venir vestidos como quieran, pero pueden traer algo. Fiesta con blanco y negro es traer un sombrero blanco o un sombrero negro o con ambos colores, unas porras, o sea, hacerse, no sé, un sombrero pintado, una capa, no sé,
lo que quieran, pero es participar con un poquito de blanco o negro. Y por entonces lo que... así Sí, Silvana, y te pregunto, bueno, esto es la consigna para quien quiera, blanco o negro, pero estoy observando que el menú es más que interesante, porque va a haber una estupenda, una señora parrillada para mañana, ¿es así, no es cierto? Sí, vamos a hacer chorizo, morcilla, con ensalada rusa, porque es algo fresco. Claro. Ustedes saben que la ensalada acá se prepara justo antes de salir a la mesa, así que no hay peligro de mayonesas o algo por el estilo. Bien. Sí, lo demás está hervido y preparado para que esté bien frío, para que cuando se funda con esa mayonesa mantenga ese sabor y ese cuerpo que necesita una buena ensalada rusa. Excelente. Y después continuamos, pechito, un poco de asado, bien. Y buena ensalada. Perfecto. Esta vez va a haber una ensalada colorido. La verdad que todos me decían, ¿por qué no haces una ensalada en blanco y negro? Bueno, no, vamos a hacer una ensalada colorida que tenga... multicolor. Que tiene todo eso multicolor para este verano 2025. Y hay opcional, el que no quiere asado, que cómo se van a perder el asado, pero opcional, alguno puede decir, yo quiero ravioles con fileto, lo pueden elegir. Y veo que el postre helado, el café... bebida incluida, ya va a haber rifa, ¿es así? Contanos un poco, Silvana. Sí, la rifa siempre está incluida dentro del valor. Ponemos 4 bebidas y se hace la rifa con la entrada, que como está numerada, se hace con esas 4 bebidas y algunas cositas más. Bien, va a haber una sorpresa. Muy bien. La serie 25.000, le contamos a la audiencia, pero todo esto completo. Va a haber show con Richard Santos, el DJ, como siempre, va a estar el amigo de Miguelín, Alberto, así que la tiene muy clara. Así que, bueno, hecha la propuesta. Hay lugar para aquellos que quieran participar, por más que ya estamos sobre la fecha de mañana, pero siempre alguno, ¿viste? ¿Hay lugar? ¿Puede ser? Sí, siempre tenemos lugar para uno más, como decía, rezaba la propaganda. ¿Por qué? Porque sinceramente uno compra, además, uno siempre piensa que puede tener la suerte de que haya un decidido de último momento. Claro. Ese indeciso o ese que se le arruinó el programa o ese que cambió el programa. Perfecto. Porque todos pagan ese mismo día. Bien, perfecto. No tienen que hacer el pago por adelantado. Bien. Brindemos, Silvana, el teléfono, por favor, para que estén en contacto nuestra audiencia, si sos tan amable. Sí, cómo no. 11 49 40 18 50. Reitero, 11 49 40 18 50. Amigos, aquel que todavía tienen tiempo. Estamos a día sábado, el mediodía. 11 49 40 18 50 y aprovechen porque va a ser una jornada de domingo muy pero muy especial. ¿Sabes qué te voy a proponer? Tenemos tiempo todavía. Se viene la fiesta de carnaval con todos los colores en la Asociación Centro Partido de Carballiño en Vicente López. ¿Es así, no es cierto, Silvana? Sí, la fiesta del entroido gallego. Bien. Vos sabés que en Galicia los carnavales se festejan ahora 2 veces al año. Sí. ¿Por qué? Porque siempre estaban en el invierno. Sí. O sea, y es más, yo he estado allá y ver todo eso con frío, yo decía, pero ¿cómo no se les ocurre hacerlo en el verano? Y sí, ya ahora sí. Y las comparsas en Carballiño, qué lindas que son. Que la verdad que son dignos de copiar. Ojalá en algún momento lleguemos a hacer algo así por las calles de Vicente López, o al menos dentro de nuestra institución. Vamos a hablar después en tiempo y forma de lo que se viene para el 23 de febrero, Silvana, si te parece, la fiesta de carnaval, ya le vamos a ir contando a la audiencia, pero bueno, yo hoy quería tenerte porque mañana es una fiesta muy linda de disfrutarlo realmente, así que... Muy bien, les agradezco muchísimo y como siempre, los espero mañana
a esta fiesta con blanco o negro. Y si no tenés ganas o no tenés nada blanco o negro, venite igual. Claro. Algo acá vas a encontrar. Llévate un pañuelo, aunque sea blanco, y listo, ya está. No se olvide. No sabés qué lindo, porque nosotros ponemos un poco de música de todos los tiempos y de todo tipo, qué ¿no? Bueno, y acá cuando ponemos folclore, cómo salen esos pañuelitos que muchas veces pensamos que no están, y sin embargo ahí aparece el pañuelito para el baile, porque ya saben que acá siempre hay folclore. Claro, y amigos, a propósito de la fiesta de carnaval con todos los colores para el domingo 23 de febrero a la 1 de la tarde, atención, porque ya están a la venta también la tarjeta para el 23 de febrero, 25.000 también obviamente la serie en efectivo, 11 49 40 18 50. Reitero, 11 49 40 18 50. Mi querida Silvana Reynoso, te mando un beso enorme, en galego te lo digo, te mando un bico enorme, buen comienzo de año para ti también y todos los integrantes de comisión directiva, y nos estamos viendo próximamente, ¿te parece? Bicos, gracias. Gracias por estar con nosotros. Así hemos disfrutado a los amigos de Carballiño, a Silvana Reynoso. Aprovechen que mañana es la fiesta. Hacemos una pausa del programa, ¿puede ser? Pausa y ya estamos con ustedes. Gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud, 0800-222-72583. Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida, para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361 Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria.
Y amigos y amigas, seguimos aquí en el sol de nuestra España. Llegó el momento de eventos y espectáculos con Mili Dipsa. Mili Dipsa, ¿qué eventos y espectáculos tenemos en el día de hoy? Muy bien, bueno, vamos a empezar. Les voy a comentar algo sobre el Benidorm Fest, ¿sí? Ya estuvimos hablando, estamos muy cerca, así que se han confirmado las 3 presentadoras que van a estar este año, 2025, que es Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernán, ¿sí? Eso es lo que va a ser por televisión, de Radio y Televisión Española. Después, por lo que es la web y lo que es la aplicación de RTV Play, va a estar Jordi Cruz, Masi e Iván García. Son conocidos, son conocidos, la verdad que sí, allá en el mundo del espectáculo. Entonces, de por un redes. lado, como aquí hace varios programas, por un lado es lo que es televisión y por otro lado que es streaming. Streaming, claro, justamente. Van a hacer eso, así que la verdad una muy buena propuesta. Quiero aclarar algo, porque ya abrieron la votación, les voy a explicar. 50% del porcentaje, digamos, de los votos de los participantes va a ser elegido por el jurado, por un jurado, obviamente de profesionales. Expertos, bueno, sí. Exactamente. Industria del entretenimiento. Industria del entretenimiento, tal cual. El otro 50% de la votación va a ser a través de los mensajes de texto y a través de los votos de la aplicación de Radio y Televisión Española, de RTVE Play. ¿Qué pasa? Acá en Argentina no está habilitada la votación, ¿sí? Eso lo vamos a aclarar porque esta semana sabemos que hay muchos acá que seguimos todo lo que es Benidorm, todo lo que es Eurovisión. Bueno, no se puede votar desde Argentina. Desde el territorio argentino no está habilitada la votación. Una lástima. Una lástima porque sí. Aquí en América Latina seguimos muchísimo lo que es también el Benidorm Fest y más que nada porque es la previa a Eurovisión. Totalmente. Bueno, ¿qué es más? Eurovisión, yo te les voy a comentar muy cortito. Eurovisión estaba pensado también para hacerse acá en Latinoamérica, ¿sí? Una versión latinoamericana, por todo lo que conlleva, porque mueve desde lo que es turismo hasta la parte de espectáculo, de entretenimiento. Ustedes se pueden imaginar lo que mueve, ¿sí? Lo que mueve porque... Es como un mundial de fútbol, de pero música. De música, en claro, esta versión. claro, Sí. Totalmente. Así que la verdad, una lástima que acá en Argentina no se pueda votar y en otros países tampoco. A ver si ahí pueden modificar, ¿no? Quizás un poquito la situación. Para Iberoamérica. Claro, totalmente. Siempre que están estos lazos que siempre hablamos, la verdad es que bueno, estaría muy bueno. Y les voy a comentar, porque ya están las semifinales pautadas, quién va a estar en la primera semifinal y en la segunda semifinal. La primera semifinal va a ser el 28 de enero, que falta poquito, 10 días nada más. Sí. El 28 de enero, que va a estar Chica Sobresalto, Daniela Blasco, David Afonso, Kingdom Cub, La Chispa, Lucas Boom y Sonia y Selena. Ellas van a estar el 28 de enero. Después, el 30 de enero, que es la segunda semifinal, va a estar Carla Frigo, Celine Van Gil, De Teresa, Melomana, Henry Semmler, J. Cabello, Mawot y Melody. Así que de ahí va a salir lo que es, digamos, se va a reducir a la mitad entre esos participantes y luego se preparan ya para la gran final del 1 de febrero. Y ahí vamos a conocer quién va a representar a España en Eurovisión, 2025. en el Festival de la Canción, este festival que conlleva muchísimo y el año pasado dejó la vara bastante alta. Así es, la verdad que sí, y bueno, y atención, porque eso sí, la semifinal de un día, del otro, y la final sí se pueden ver en vivo y en directo. Así que les vamos a estar después anunciando y seguramente compartiendo también los links para que lo puedan ver, porque es algo muy impresionante. Es fabuloso lo que realizan, la verdad que lo que mueve el Benidorm, está muy buena la propuesta. Así que, y también les voy a comentar, miren, hay una página, se llama Somos la OFEB, que son los Benidorm-fans, ¿sí? Que son los fanáticos justamente de Eurovisión y de Benidorm Fest. Es un grupo que estuvimos en contacto hace muy poquito con ellos, que hicieron una votación, ¿sí? Acá sí pudimos participar, de todos lados. Estuvo muy buena la propuesta de todo el mundo. Los que son fanáticos del Benidorm Fest, bueno, estuvieron votando cuáles fueron los temas favoritos de todas estas ediciones. ¿Cuáles fueron? Les voy a decir el top 5. El top número 5 salió Terra, de Tanjugueiras, que ya es un himno, Y muy solicitado en el programa. Sí, acá se abrazó mucho el tema Terra. Se abrazó mucho, la verdad que sí, del Benidorm 2022. Mirá, 2022. ¿Cómo pasa el tiempo? Bastante. Así que después en el puesto 4 quedó Nochentera, de Vico, del 2023, que también un hitazo, Nochentera. Sí. Así que en puesto 3 quedó Zorra, de Nebulosa, la que estuvo el año pasado, ¿recuerdan? Bueno, quedó en el puesto número 3. En el puesto número 2, Ay Mamá, de Rigoberta Bandini, del año 2022, también
un tema muy, muy, muy interesante que también se hizo Vox Populi por muchos lados. Y en el puesto número 1, los fanáticos eligieron como mejor canción de Benidorm Fest a Slow Mo de Chanel. Una gran propuesta, la de Slow Mo. Algo diferente fue. Algo diferente, pero también lo que es la propuesta artística, porque no solamente era canto, sino que había baile. Y cómo baila Chanel. Increíble. Así que bueno, también les mandamos un beso ahí a toda la gente de Somos la UFEB, que los pueden encontrar en Instagram, claro que sí. Así que, y ahora para cerrar, les voy a contar una cosita sobre eventos, ¿sí? Porque nos estaban preguntando del Centro Salamanca. El campo de deportes está en Morelli 3678 en Villa Luz Uriaga. Así que repetimos, el campo de deportes del Centro Salamanca, Morelli 3678 Villa Luz Uriaga. Aquellos que quieran contactarse para solicitar, para ir a la pileta, que la verdad muy buena propuesta temporada de piletas, lo pueden hacer al 4942-7498. Repito, 4942-7498. El Centro Salamanca los está esperando. Una propuesta muy interesante para este verano 2025. La verdad que sí. Así que bueno, ahora sí, seguimos. Sí, exactamente. Seguimos porque llega el momento del tránsito y el transporte argentino con mi querido amigo Ernesto Arriaga, hincha del Club Atlético Independiente. Te tengo en línea, es así, Arriaga, ¿no? No estoy para chistes, lamentablemente. No, digo, pero no estoy jocos. Está, pero a usted y a la producción los respeto mucho. Porque hacer chistes y después de informar lo que tengo que informar, no concuerda. Coméntame. Pero disculpame, no por vos, por respeto a lo que pasó. Sí. ¿De acuerdo? Contame. A vos y a tu hija, la respeto, a tus hijas y a Mónica los respeto mucho. Bueno, gracias. En la ruta 152, que va de La Pampa a la ruta 22 en Neuquén, chocó un micro con un auto, una camionetita, y lamentablemente el chofer del micro, la veloz del viento, falleció. Y los 4 ocupantes del auto tipo SUV fallecieron los 4. Una familia completa. Por Dios. ¿Y por qué lo digo esto? Pero usted, no, lo digo porque algo pasa, que la gente anda choque frontal. Alguien tuvo la culpa. Seguro. Porque si vos vas por tu carril, otro va por tu carril y chocan de frente, Bueno, y hay algunos que María grita en algunos sectores, María a veces tiene razón, que algunos esquivan pozos, no sé si este caso, pero esquivan pozos, después no podés corregir y viene el micro, el camión de frente o el auto de frente. Exactamente, entiendo. La ruta 152 en Puelches, kilómetro 164, es la que va de General Hacha, Camino del Desierto, hacia General Roca, General Roca en Río Negro, en la ruta 22. Sí. Por esa ruta acabo de pasar hace un mes y medio, cuando volví con el auto, el auto nuevo, que había cambiado. Sí, entiendo, Arriaga, entiendo. Lamentablemente es triste, pero lo digo para que la gente tome conciencia de manejar más tranquilos, chicos. Sí, entiendo. Se está haciendo el peritaje, no sé si el micro estaba del lado de enfrente, de contramano del auto. Esperemos el peritaje. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y es triste. Las pérdidas humanas, claro que sí, Arriaga. Sí, porque toda la familia. Claro, sí, ¿qué te parece? Toda una familia de este Y el conductor, lo que me echa el conductor, mirá lo que habrá sido el impacto. Que fallece el conductor del micro. Claro, por Dios. El auto se le metió abajo ahí donde está el chofer del micro. Claro, sí, no me quiero imaginar, no me lo quiero imaginar. Es muy fuerte ese tema. Por eso la ruta está con un solo carril, kilómetro 164, todos los que vayan para el sur, por la 152, van a encontrar un carril, un operativo, la policía de la Pampa, y no miren para otro lado. Claro, entiendo. Pero esto que hace Arriaga, prestemos atención, vayamos más despacio, no quiero ser amarillo, quiero ser blanco para que la gente vaya tranquila a la ruta. Y escúchame, Arriaga, y otro tema también, hablando de la precaución. Precaución por el humo en diferentes focos de incendios que hay en algunas rutas del país, ¿no es cierto? Lamentablemente. Bueno, la de Puyol tenés razón. Claro. La ruta 40 se acaba de
de consumir 180 hectáreas. Solo que se le puyen todo bosque, casas, 72 casas. Claro. Se quemaron. Sí, entiendo. Hasta la casa del intendente. Mira vos, qué terrible. Bueno, todos son iguales. Sí. En la Panamericana, Ruta 9, que había humo en Otamendi. Sí. Y después en la Ruta 12, 14, donde está Gendarmería. Sí. Que trabaja muy bien Gendarmería. Gracias a Dios ahí hay menos tránsito, no, los que van a Uruguay, Paraguay y Brasil, claro. Y todo el litoral argentino. Exacto. Los dos puentes Zárate, la ruta del Mercosur, Gendarmería Nacional realiza operativos de seguridad, trabaja muy bien Gendarmería Nacional, bien. Ahí está el escuadrón de seguridad vial de Gendarmería, que trabaja en la isla Talavera, que eso depende de Campo de Mayo, de la primera región de Campo de Mayo, y de un comandante que es agrupación Buenos Aires. Claro, perfecto, Arriaga, perfecto. Trabaja muy bien, hay Gendarmería en la Ruta 12 del Mercosur, trabaja muy bien, y yo le mando mi felicitación a Gendarmería, bien. Porque realmente trabaja mucho, 24 horas y tan, y no paran los gendarmes. Me imagino. No paran. El sol, el frío, la nieve y el calor. Me imagino. Así que, bueno, Arriaga, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España? No. ¿No? Bueno, ¿sabés voy a seguir hablando. ¿Sabés por qué? Porque no me preguntaste nada de la BTV. No, la BTV sí, que cierran ahora a la 1 y abren el lunes. Temprano abren, ¿no es cierto? Sí, pero ahora en febrero puede ir tiene que ir la gente obligatoriamente que tiene patente de terminación 2. Bien, perfecto. Vos sabés hablar. Entonces ya se puede ir antes, Claro. Se puede ir en enero y no perdés un año y pico, ¿no? Es todo el año. Pues. Perfecto. Si vos vas el 20 de enero y tenés patente 2 que febrero, te sirve hasta el otro febrero. Perfecto. No perdés días. Excelente. Yo lo que estoy seguro que nuestro amigo La Rosa, la BTV, la aprobó, y psicológicamente también, así que eso me quedo tranquilo. ¿Estamos? ¿Vos lo garantizás a La Rosa? Pero yo lo garantizo La Rosa seguro, Claro que sí, La Rosa, ¿no es cierto? La Rosa, ¿cómo está? ¿Cómo te va, Ernesto Arriaga? Qué gusto escucharte, a vos también, Cacho. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, yo el psicotés lo pasé ando bastante bien de la parte de arriba. Ando bastante bien. Bueno. Bien, La Rosa. Veo que la segunda semana de enero anda mucho mejor la costa, el tránsito y la gente que está yendo. Muchísima gente. Esto está explotado, Hay localidades como San Bernardo aquí en la costa que realmente hay una capacidad del 90% de ocupación. Les explico por qué. Es muy simple el concepto. Yo vivo en un lugar donde hay 10 duples, muy cerquita de donde es la Plaza de la Familia en San Bernardo. Los 10 duples están con gente. Es decir, que hay una cantidad de gente muy, muy importante. Los precios se están acomodando mucho más. Aquellos que quizás en la gastronomía quieren algo muy, muy ligero, muy liviano, entre 9 y 11 mil pesos una hamburguesa con una gaseosa y papas fritas. Es decir, que la gente se está dando cuenta que los precios son importantes, ¿no? Con una gaseosa, ¿no? La Rosa. Gaseosa, hamburguesa y papas fritas, 9.000 pesos. ¿Y cuánto está el kilo de pescado recién pescado hoy? Me dijeron que estaba 9.000 el pescado recién. Sí, por lo general los barcos salen a la mañana y si vas a la playa, en Mar del Tuyú, también en algunos lugares de Mar de Ajó, cuando vuelven de la pesca te lo filetean y te lo pesan y te lo dan ahí, así que más fresco. Pero 9.000 pesos que el es kilo imposible. de corvina está en precio, Sí. Vamos a ser claros. Yo creo que esto pasó alrededor del 20 de diciembre, cuando la gente se dio cuenta que la competencia con Brasil era muy importante, más allá de lo que significa la distancia, porque, vamos a decir la verdad, para ir a un Blumenau, que hoy está lamentablemente inundado, tenés que hacer 40 horas de auto, ida y vuelta. El Partido de la Costa es el lugar más cercano, y lo vuelvo a repetir, para mí hay estadística, este verano va a ser el lugar más agraciado, donde la gente va más en todo el país. El Partido de la Costa se ha identificado por eso, ser el destino más importante de Argentina. Perfecto. Muy bien. Bueno, mi querido Arriaga, te voy liberando, ¿te parece? Me lo quedo conmigo acá a La Rosa, que tenemos un par de temas para tratarte. ¿Estamos de acuerdo, Arriaga?
Sí. No estoy de acuerdo, pero usted va antes porque es el conductor. Muy pero bien. le digo al señor La Rosa Sí. y al señor Di Frofio Sí. que por más que ustedes remen, Sí. remen, Boca no sale campeón, va a salir River lamentablemente. Bueno, mira, no sé, porque escúchame, eso, ¿no? ¿sabés por qué? No sé, porque hasta el embajador de España en la Argentina está entusiasmado porque hay un jugador de España, Ander Herrera, que firmó para Boca Juniors. Atención con esto, atención, ¿eh? La Rosa, ¿quién fue el club que mejor compró el 24 y 25? No, yo creo que los dos, yo creo que los dos, pero también algo... ¿Por qué me estás hablando? No. Que mejor compró. Ernesto, estamos hablando Sí. de Ander Herrera, un jugador que jugó en el PSG y que jugó en el Manchester. Estamos hablando de un jugador con un pedigree realmente importante, que aparte de todo esto le está diciendo a Paredes, venite vos también para jugar la mitad de la cancha. Sí. Yo creo que, no sé si en este momento, pero en 6 meses más, la dupla de los hombres de recuperación van a ser Ander Herrera y Paredes en Boca. No me cabe duda. Muy bien. Bueno, Seguir remando, que con un grano de arroz hace una paella. vamos todavía. Arriaga, Arriaga, así es muy fácil. Si tenés a Brito como presidente, la plata sale más fácil, ¿no? Exacto. Arriaguita, te mando abrazo grande y buen fin de semana. Nos reencontramos el sábado que viene. Arriaga, ¿te parece? No me parece, pero lo quiero mucho. Un abrazo. Abrazo grande. Chau. Bueno, La Rosa, acá estoy con vos, Robertito. Así que, bueno, escúchame. Ander Herrera, qué bombazo la noticia. Es un jugador. Yo creo, vos sabés que el padre de Ander Herrera trabajó mucho aquí en la República Argentina. Sí. Y él de chiquito dice que se hizo fanático de Boca. Mirá vos. No me cabe ninguna duda que él no viene por lo económico, viene por la gloria. Sí. Y hay mucha incentivación en el mundo de saber cómo es la historia de esto y cómo está viviendo el fútbol argentino con la selección argentina, que es un poco distinto nuestro torneo, porque es un torneo difícil, pero la gente quiere, el que quizá hizo algún dinero o está en una posición, quiere saber qué es esto del fútbol argentino, y Ander Herrera es el ejemplo. No viene por la plata, yo creo que viene por la gloria y sentirse, esto hay que decirlo, como un español que de chico vivió acá y vuelve a un lugar tan querido, especialmente con la gente de Boca. Claro que sí. Robert, mira, el sábado que viene vamos a ampliar un poco más todo eso de los pases porque son muy activos. Contame en 10 segundos cómo anda el municipio de General Lavalle. Bien, muy bien, con avistajes de aves ahí en la zona del polideportivo. Lavalle es un lugar muy entrañable, donde hay gente maravillosa. Acá tengo un amigo mío, Tito, que nació de ahí. Realmente una de las figuras de la relojería de aquí de Mar de Ajó. Bien. Así que bueno, un abrazo grande y nos encontramos el fin de semana. Pero abrazo claro, grande. sí, un gran abrazo para Tito, un hombre sincronizado con los segundos, claro que sí. Abrazo grande a Robert, que nos vamos para el cierre. Chau, gracias. Amigos, nos vamos, esto ha sido todo por hoy. Nos vamos despidiendo. Un gran saludo para el amigo Hugo del Camping Anaconda. Tiene venta y distribución de lona para todo el país y piletas de natación, piletas en todas las medidas con accesorios de PVC reforzados y adaptables. Están Vías Ley 3800 en el barrio de Nueva Pompeya, hincha independiente el hombre. Están de lunes a viernes de 10:30 a 17, los sábados de 10 a 13 horas. Hay un WhatsApp que es el 115-755-9616. Reitero, 115-755-9616. www.camping-anaconda.com.ar. Piletas de lona Anaconda son espectaculares. Abrazo grande, querido Hugo, y para Agustín también y para toda la familia. Nos vamos. Esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos en 7 días. El próximo sábado, minutos después de la hora 11. Ya llega Galicia Emigrante. Un beso enorme para Lorena Lores y para todo su equipo. Gracias. Buen fin de semana. Hasta el sábado que viene. Buena vida. Chao. Hasta aquí. El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.